Bueno, pues ahora sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Miguel Ángel Cabrera, director del Proyecto Arcadia México para la promoción de la paz a través del conocimiento de la geopolítica y las humanidades. Esta noche, 2 de agosto 2023, tenemos una transmisión muy especial, dado que estamos pues por analizar un par de libros muy interesantes en relación al tema de Israel-Palestina. Entonces, esta sesión, pues a diferencia de las sesiones de el curso introducción, pues son más breves, duran más o menos una hora, y si ustedes gustan también pueden participar alzando la mano previamente de manera organizada para que pues les pueda ayudar la palabra en caso de que tengan alguna duda o comentario. Sin más, comencemos. Está entrando en este momento nuestra colega Susana. Esta presentación, a ver, espérenme. ¿Cuál es entonces? Si no me equivoco, tengo aquí como 20 presentaciones de los cursos anteriores. A ver, esta debe ser. Ahí está. Estamos pues en Geopolítica en exclusiva hoy miércoles 2 de agosto 2023 con el tema de Israel-Palestina. Les decía yo que es un tema muy interesante, muy atractivo y muy complejo. Entonces, esta es nada más una introducción dentro del curso, en el marco de las cosas que hemos visto en el curso, y pues comentarles que quizá haya segunda parte más adelante porque sí merece un mayor pues desglose. Este es el contexto histórico y también un poco de lo que ha pasado en el siglo XX. Vean, lo dividí en dos partes. En esta primera sección vamos a analizar el libro del escritor y analista Nur Masalha, Palestina, 4000 años de historia, un libro muy recomendable, muy exquisito, por cierto. Entonces, démosle rienda suelta a las diapositivas. Lo voy a comenzar aquí a leer y como siempre lo comentamos. Vean, el descubrimiento de un cementerio en 2017 confirmó a nivel arqueológico que un pueblo conocido como los filisteos, de donde proviene la palabra palestinos, en la actual Ashkelon en Israel, pues hay vestigios de este pueblo. El hallazgo fue notorio, pues contradijo la narrativa de la Academia Israelí que afirma que el pueblo filisteo provino de piratas invadiendo desde el mar Egeo. Entonces, este es importantísimo, por favor, anótenlo, los filisteos. 5 inscripciones halladas en dicho cementerio claramente contradecían la anterior narrativa. Las inscripciones decían Peleset, una forma antigua en que se inscribió el nombre Palestina. La conclusión fue naturalmente que los palestinos no vinieron del mar Egeo. Esto contradice la crónica bíblica sobre la región de Canaán. Entonces ahí está a nivel histórico bíblico que sí hubo una Canaán, pero también una parte de los filisteos. Vean, según el autor, la historia demuestra que ciertamente Canaán existió, pero solo como el término bíblico para la región de Fenicia en la actual Líbano, y que Canaán solamente fue una palabra usada para la región por un breve tiempo alrededor del 1300 antes de Cristo. Él les puse la imagen de los arqueólogos. Este libro verdaderamente me sorprendió, ahorita van a ver por qué. Vean, esta es la palabra clave que estábamos buscando, Filistea. Entonces ya tenemos ahí una antítesis, Canaán y Filistea. Por otra parte, Filistea se refiere a la parte del sur de Fenicia. Después de los siglos VIII y VII antes de Cristo, toda la región levantina que corresponde al actual Israel, incluyendo después el sur del Líbano, fue llamada Filistea, incluyendo después el sur del Líbano, también incluso un cachito del sur del Líbano. Hacia los siglos VI y V antes de Cristo se fundaron las ciudades palestinas de Gaza, Ascalón y Ashdod. Israel expulsó a los habitantes palestinos de Ascalón y Ashdod en 1948, como veremos en la segunda parte de este taller. Según el autor, estas ciudades eran semejantes a las ciudades-estado o polis griegas en cuanto a su sofisticación. Claramente, Nur Masalha pues es pro-Palestina y en la segunda parte vamos a ver un autor que es más bien pro-Israel. Hasta antes de la conquista islámica del 637 después de Cristo, la región entre Egipto y Líbano fue conocida como Palestina, con sus respectivos nombres en griego y latín, que es una de las tesis más fuertes del libro, hacer énfasis en la gran antigüedad de Palestina. El autor comenta que Aristóteles escribió
textos detallados sobre Palestina. Por otra parte, Heródoto, el padre de la historia, describe la Palestina del siglo V a.C. como una sociedad politeísta rica en comercio. Entonces ahí está, a través de diferentes autores, lo que se intenta demostrar es la importancia de la antigüedad de Palestina, con vestigios arqueológicos, vestigios de la historia escrita, y en general vemos también, pues, de la historia contemporánea en un momento más. Bueno, durante la época de la conquista romana, la región fue conocida, vean qué interesante, esto es como un poco lo que les quiero aquí yo compartir, es esa historia desconocida de Palestina. Entonces, en la época romana fue conocida como, vean, la provincia de Siria-Palestina, era un solo nombre, no es la Siria que hoy conocemos, era una sola región que se le conocía como Siria-Palestina, pero estoy hablando únicamente de Palestina, Cuidado, no aumentar ahí la parte de la Siria actual como si fuera una sumatoria, no, nada más estoy hablando de Palestina y los romanos le llamaban Siria-Palestina. El autor comenta que en esta época Palestina era una región donde se practicaron múltiples religiones, como el judaísmo, cristianismo y politeísmo, todas ellas en múltiples idiomas como el árabe, griego, arameo o latín. En época romana y gradualmente el nombre de la región cambió, vean qué interesante, de Siria-Palestina a simplemente Palestina, tal como se atestigua en las obras del superfilósofo greco-judío Filón de Alejandría, de hecho, yo lo estudié bastante, y del geógrafo romano Pomponio Mela, ahí está incluso, pues, cartógrafos, geógrafos, toda la historiografía como se le conoce. Así como 500 años antes hiciera Heródoto, Pomponio explica que Palestina se define como la región entre Egipto hasta el Líbano y da cuenta del esplendor de la ciudad de Gaza. Ya ven que también Heródoto afirma un poco lo mismo, ¿no? Y aquí es importante, ¿cuál será el comentario a todo esto? Pues muchas personas todavía pues desconocen, ¿no?, la historia de Palestina, que es tan antigua como aquí como estamos observando, ¿no? Y se tiene más en el imaginario colectivo algo como muy pequeño, como relegado a la región de Gaza. Y bueno, sigamos, vean, entonces ya mencionamos algunos nombres, Filón de Alejandría, toda la evidencia a favor de Palestina, Aristóteles, Heródoto, Filón de Alejandría, Pomponio Mela, la arqueología con los vestigios filológicos, cerámicos, etcétera. Entonces es un libro muy completo, muy recomendable. Bueno, en época romana el nombre Jerusalén fue olvidado y dicha ciudad recibió el nombre helenístico de Elia Capitolina. Qué interesante. Jerusalén antes se llamaba Elia Capitolina. Esto se lo puso Adriano, por el emperador Adriano. Los árabes de la región se referían a ella como Ilia, obviamente que es una arabización de la página Elia. Los árabes entonces, antes del Islam, le llamaban Ilia, mucho antes de la conquista islámica. Hacia el siglo X, los musulmanes, ya los árabes pues islamizados, la llamaban a Jerusalén Bait al-Maqdis, o la ciudad santa. Entonces, qué interesante, yo creo que esta diapositiva sí me gusta mucho, porque bueno, todas, ¿verdad? Pero es esa Palestina del oriente exótico, desconocida. No es la Palestina, digamos, la resistencia política a la que estamos acostumbrados, sino una Palestina antigua con una fuerte tendencia civilizatoria, filosófica, comercial, referida por los grandes escritores y genios de la antigüedad. Y además los nombres, ¿no? Toda esa vertiente donde convergen el griego, el arameo, el hebreo, el latín, el árabe. Y bueno, pues también el hebreo en su momento. Vean ustedes qué interesante. Elia Capitolina, y además el nombre muy bello en latín. ¿No les encanta cómo suena el latín? Ahorita van a ver un poco más. Es que también, por cierto, durante mucho tiempo, pues también estudié el latín, entonces me gusta mucho cómo suena. Vean ustedes. En el siglo IV, el Imperio Romano Bizantino, ahora convertido al cristianismo, dividió a Palestina en 3 regiones administrativas, a saber, Palestina Prima, Palestina Secunda y Palestina Salutaris.
que además reflejaban el orden teológico de la Trinidad cristiana. Esta fue una etapa de esplendor. La Gran Palestina, formada por estas tres regiones, destacó por su urbanismo, arquitectura, aquí me equivoqué, es bibliotecas y centros para la filosofía. Con una población de 1.5 millones de habitantes, cerca de 100,000 de ellos residían en la ciudad más importante, llamada Cesarea Marítima, la capital de Palestina Prima, una ciudad muy cosmopolita de griegos, árabes, judíos, árabes politeístas, etcétera. Qué interesante, además, qué bello nombre, Cesarea Marítima o Cesarea Marítima. Filósofos distinguidos como Orígenes, un gran teólogo. Tenemos a varios filósofos ahí, Filón de Alejandría, Orígenes, la llamaron su hogar. Este personaje, por cierto, fue uno de los principales en la fundación de la Biblioteca de Cesarea Marítima, una de las más importantes bibliotecas en la historia que albergó hasta 30,000 libros. Solo la Biblioteca de Alejandría le superó en ese momento. Ya ven que había varias, ahí donde se establecían las bibliotecas, había un momento de esplendor cultural. Obviamente que Alejandría fue una de ellas, que es toda una historia. Yo he dado varias conferencias sobre Alejandría, recientemente di una, y también otra biblioteca muy importante, menos conocida, fue la Biblioteca de Pérgamo. Pérgamo en la actual Turquía, que recuerden ustedes que yo soy súper fan de toda la cultura turca. Bueno, el autor refiere el incremento de la población árabe de religión cristiana en esta región palestina, pero que provenía de Yemen. Bueno, es decir, empezó a haber una paulatina arabización de esta zona. Luego vean, con la conquista de la región por el Islam se cimentó el uso del árabe. El autor comenta que a diferencia de otras regiones, el cambio de idioma y de religión, estábamos aquí en un momento de conquista islámica, no fue tan complejo, dado que antes del árabe, en esta región ya se hablaba arameo, un idioma cercano al árabe, y antes del Islam se practicaba el monoteísmo católico o judío. Monoteísmo a monoteísmo y de idioma semita a idioma semita. Enseguida el autor comenta que los líderes musulmanes mantuvieron una política de tolerancia religiosa del judaísmo y la cristiandad. En esa época, Palestina recibió su moderno nombre árabe de Filastín, una ciudad muy importante para el califato de los omeyas, el primer califato suní, así como lo fue también la ciudad de Dimashq, o en español, Damasco. Luego, vean, este momento es hiper importante. En el 691 después de Cristo se construyó en Jerusalén, que decíamos que los musulmanes la llamaban como Bait al-Maqdis, la mezquita de la roca, importantísimo. El autor comenta que incluso se pensó trasladar la capital del califato omeya de Damasco a Palestina, Jerusalén, debido a su gran esplendor civilizatorio de la mano de la Edad de Oro islámica y dado que la economía de Palestina era la más importante. Hacia el 1099, los cruzados europeos reconocieron en Palestina una sociedad más desarrollada que la europea. Pues qué interesante ahí las dos religiones, las dos culturas, Oriente y Occidente, Islam contra cristiandad en las cruzadas. Luego vean, Saladino, el gran iniciador de la dinastía Ayubí, venció finalmente a los europeos católicos en el año 1187. Sus descendientes hicieron a Jerusalén la capital de Palestina, algo que permaneció sin cambio durante 700 años. Con la derrota de los mongoles en 1260 por parte de la dinastía de los mamelucos, con su capital en Egipto, Palestina prosperó nuevamente. Esa es los diferentes grados, los diferentes reinos o dinastías árabes, ¿no es cierto? Es muy interesante y todo esto ya lo hemos visto con lupa en los diferentes tipos de Islam que hemos analizado. El Islam de Turquía, el Islam de Irán, el Islam del Magreb. Ahora estamos viendo un poco el Islam de los mamelucos, cuya capital estaba en Egipto. Sunitas, chiitas. Bueno, hasta en México tenemos musulmanes en Oaxaca y Chiapas.
Bueno, con la derrota de los mongoles, lo que decíamos, y tras la caída de los mamelucos, surgió el Imperio Otomano en 1517. Vean, ya la fecha, estamos avanzando en el tiempo. El autor comenta que la Palestina de la época otomana es nodal, dado que fue la primera vez que se logró afianzar una identidad nacional propia sin necesidad de importar este concepto de los nacionalismos europeos. Esto es trascendente. Refiere que la administración otomana no era eficiente, lo que condujo a revueltas internas bajo el liderazgo del ahora llamado padre de la Palestina moderna, Daher al-Umar al-Zaidani. Su victoria fue fulminante en 1768, formándose un estado de facto soberano, un estado palestino en el siglo XVIII. Este estado autónomo de Palestina duró hasta 1775 con la muerte de al-Umar al-Zaidani. Y vean, el autor afirma con gran énfasis que mucho antes del mandato británico de Palestina en el siglo XX, formado después de la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XVIII se había dado este gran paso que poco se recuerda, porque se suele pensar que hasta antes de la caída del Imperio Otomano, Palestina estuvo bajo la jurisdicción del Imperio Otomano, y se suele olvidar que antes de la Primera Guerra Mundial ya hubo, o ya se había dado más bien, una primera independencia, por así decirlo, ¿no? Fuera un estado soberano de facto. Y ahí está el líder, aquí se lo subrayé, vean, Daher Umar al-Zaidani. El de la foto es Saladino, por cierto, una litografía de este litógrafo Doré, Gustave Doré, y ya ven que ilustró la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, Daher al-Umar al-Zaidani fue, de algún modo, podríamos llamar, pues, el primer líder de esta Palestina ya moderna. Moderna en el sentido de la modernidad que trajo los cambios políticos del siglo XVIII. Bueno, interesantísimo. Este dato creo que sí es tan relevante que lo puse en rojo y da para la historia de la geopolítica de Palestina. Muy fundamental. Bueno, luego ven acá, con el advenimiento del Imperio Británico y de la dispersión de los cristianos evangelistas sionistas como Charles Warren, para quienes el regreso de los judíos a la tierra de Israel es el prerequisito de la parusía o segunda venida de Cristo. La antítesis de ello fue el surgimiento de un sentimiento nacionalista en Palestina. Bueno, aquí me equivoqué un poquito, pero en esencia es que tenemos esta, pues, creencia importantísima, ¿no?, del sionismo evangelista, que es justamente en gran medida algo que pues está en alianza con el sionismo judío, dos sionismos unificados. En el segundo libro vamos a desbrozar este tema, pero vean qué interesante, los cristianos evangelistas sionistas, personajes destacados como Charles Warren. Por supuesto, todo esto desprendido del auge del mundo anglosajón protestante. Y si no recuerdo mal, Trump también es evangelista sionista. Y recuerden ustedes la alianza que tenía ahí con Netanyahu, que incluso pues tanto que se dio a Israel. Recuerdan ustedes, ¿no?, cuando estuvo Trump. Muy interesante. Bueno, incluso hasta hace poco, si recuerdan ustedes, le llovió una de críticas a John F. Kennedy, no, ¿cómo se llama el sobrino de John F. Kennedy? Se me fue ahorita el nombre. Al sobrino de John F. Kennedy, justamente por defender las causas sionistas, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí está, para que vean qué interesante, pero todo como surgimientos, y aquí lo vemos con ese trasfondo, pues veremos claramente que está esta guerra de religiones. Entonces se vuelve preponderante conocer los términos, la psicología religiosa de estos conflictos, y por tanto conocer muy bien la historia del Islam, como ya lo hemos hecho aquí en Arcadia, México, y por supuesto algo que nos falta, la historia del cristianismo, en el sentido que dio origen al cristianismo sionista, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos pendiente para las próximas ocasiones. Bueno, entonces qué interesante.
Y obviamente que esta alianza pues está detentada hoy en día en gran medida por Estados Unidos, guión Israel. Entonces, dame un momentito en lo que tomo acá un traguito de café. Como ven, está interesante, ¿no? ¿Hay algún comentario hasta acá? Y por cierto, buenas noches, Susana, ya no te saludé. Bienvenida. Estamos aquí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos aquí desbrozando la historia para darle un sentido geopolítico en la segunda parte. A mí quizás lo que más me gustó fue esta parte del esplendor de la Palestina, muy cercana al esplendor griego, ¿no? Incluso vean ustedes, esta es la ciudad, ¿no? Cesarea Marítima, en la Gran Palestina, la capital de Palestina prima, ¿no es cierto? Y toda esta parte a veces se nos suele olvidar, en el sentido de que se suele pensar en Palestina muchas veces como sinónimo de Islam, y ya estamos viendo que ha habido una historia previa de gran influencia helenística, donde han pues florecido personajes como Orígenes, o vean construcciones como la Biblioteca de Cesarea Marítima. Interesantísimo, esta parte es riquísima, por eso decía yo que este libro es muy bueno, porque los libros que yo he leído sobre Palestina, ahí está, por ejemplo, el otro de Palestina de Rashid Khalidi, esta parte no la comentan, ¿no? Es más una Palestina más islámica, y se suele perder de vista esta parte también, que yo considero fundamental. Entonces hay que ponernos a leer a pues todos los pensadores que hablaron como de Palestina, pues ahí, haciendo una lista, ¿no? Heródoto, Aristóteles, etcétera, etcétera. Filón de Alejandría, ¿no? Interesantísimo. Ahí está. Yo lo destaco mucho porque, pues sí, los musulmanes, por ejemplo, piensan, lo comentábamos en alguna ocasión, los musulmanes piensan que el Corán, ustedes alguna vez lo escucharon, por ahí que lo comenté, pero aquí lo retomo, el Corán o el Islam el Corán es la síntesis, vean, vamos a hacer la distinción, porque es muy importante. El Corán es la suma, la síntesis de los grandes libros del monoteísmo abrahámico, y el Islam es la religión universal, dado que el Islam ya existía desde antes del profeta Mahoma, en el sentido de que la religión judía ya era Islam y la religión cristiana ya era Islam, pero aún no se depuraba, de suerte que ven ustedes qué interesante cómo lo ven los musulmanes. Para los musulmanes, Mohammed o Mahoma es el último profeta. El último profeta, no es el primero del Islam, sino es el cierre, la conclusión, la culminación de ese Islam previo, así lo ven los musulmanes, que descolló en personajes como Abraham, Moisés, Cristo, y que en Mohammed encontrarían su máxima perfección y depuramiento. Entonces, yo creo que esa es una razón por la cual el Islam ha tenido mucho éxito, ¿no es cierto? Y se ha expandido. Recuerden ustedes que la población musulmana en el mundo es de 1.800 millones de habitantes y está en crecimiento. Ya se sabe que para 2050, incluso antes, yo creo, ya va a ser la primera religión mundial. Obviamente que para esos momentos, pues la Europa cristiana ya habrá desaparecido. Si de por sí ya está en práctica desaparición, pues en 10, 15 años, Europa va a estar repoblada por una etnia africana de religión musulmana. A ver, ¿alguien aquí quiere entrar? Bueno, pues ahí estamos, aquí dándole entrada a las demás personas que se registraron, que este es un taller complementario al curso Introducción a la Geopolítica 2023, donde vemos el desglose de algunos temas. La semana pasada vimos el desglose del tema de la desdolarización y hemos visto el desglose de los temas de lo que sucedió con Wagner, el mundo africano, mucho antes de que se pusiera en boga, ahora con lo de Níger, las elecciones en Turquía,
y otros más especiales que hemos tenido. ¿No es cierto, Gilberto? Que por ahí anda Gilberto conectado, ¿no? Aquí tenemos pues muy buena comunidad que estamos participando constantemente. ¿Verdad, Gilberto? Interesante el curso que hemos llevado. Sí, altamente recomendable. Bueno, como que no te escuchabas muy bien, pero si quieres comentar, pues con toda confianza, nada más avísame para que levantemos la mano y sigamos ordenadamente las participaciones. Entonces, esta es la importancia del Islam. No nada más se trata de leer aquí la información y dar así centelleos de erudición, sino de procesarla a través del análisis geopolítico. Entonces, de este modo se vuelve, por supuesto, pues mucho más interesante el ámbito del conflicto en esta región. Y bueno, yo aquí echándole porras al autor, porque la verdad es que sí, es un librazo. Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, pues sigamos. Estoy dejando aquí entrar a Luis Enrique Macías. Y qué raro que ahora no vino María Isabel. Por lo general está muy puntual, pero bueno, entonces estamos aquí en el curso taller de Arcadia, México. Esta sí me faltó, ¿no? El autor da cuenta de la alianza entre sionistas judíos con los sionistas cristianos. Líderes británicos como el primer ministro David Lloyd George suscribían esta ideología. Esta alianza desembocó en la Declaración de Balfour de 1917, que apoyó el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Este desplazamiento ha operado una reingeniería social y racista a favor de la población judía de origen no semita a partir de 1948, conocida como Nakba. Esta es la palabra fundamental, Nakba, palabra que en árabe quiere decir catástrofe. Incluso los sionistas restauraron el uso del hebreo, creando el llamado hebreo moderno a finales del siglo XIX. El inventor del hebreo moderno fue Eliezer ben Yehuda, antes llamado Lazar Perelman. Aquí, a ver, esto sí me tengo que detener porque es muy importante. Muchos de estos personajes, como Eliezer ben Yehuda, ven que se llamaba antes Lazar Perelman, son personas que se cambiaron el nombre. Se cambiaron el nombre para empatarlos con los nombres, vamos a llamarle hebreos, que no eran sus nombres de nacimiento. El otro que se cambió el nombre, pues fue ni más ni menos que David Ben Gurion, el primer ministro de Israel, el primer ministro de Israel, el famosísimo David Ben Gurion, se apellidaba Grün, David Grün. Entonces, para hacerlo empatar con la ideología sionista, se cambian el nombre. Bueno, tras la Nakba, vean qué importante, ¿no? Tras la Nakba de 1948, los sionistas estaban en control del 80% de la Palestina histórica. 700,000 palestinos fueron desplazados. La resistencia palestina continúa al día de hoy en el ámbito político y cultural. Bueno, pues para que vean la gran riqueza de este país, de esta cultura, interesantísimo, y esto lo vamos a conectar entonces en este segundo momento, en la parte 2, con pues el comentario de este libro de Daniel Gordis, Israel, una historia concisa, la historia concisa del renacimiento de una nación, que obviamente pues él tiene toda la cara de judío estadounidense, ¿no? Pro-israelita, como que tienen ahí, como que se parece a Bill Gates, algo tiene ahí, ¿no? Como que son fácilmente de reconocer las caras. Vean, por ejemplo, acá, Nur Masalha, pues sí parece más como árabe, ¿no? Y este tipo de caras, pues sí ya es como de otro tipo de etnia, ¿no es cierto? Sí son diferentes, pero bueno, vean ustedes, vamos aquí, y este libro, en esencia este libro, pues, es más como, está enfocado más al siglo XX, para complementar lo que hemos visto y ya en un ámbito
de la historia del conflicto, interesantísimo, y quizás valdría la pena en otra ocasión hacer un especial sobre toda la psicología de la religión judía, ¿no? Es decir, estudiar así muy bien toda la religión abrahámica, porque aquí lo hemos hecho más, pero con el Islam. Siento que nos hace un poco más de falta de la otra parte. Bueno, vean, el autor comenta que entre 1882 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, cerca de 2.5 millones de judíos huyeron de Polonia, Rumania, Austria y en general de Europa del Este. Desde finales del siglo XIX se incrementó el antijudaísmo e incluso se llegó a hablar del problema judío. El fundador del sionismo fue el húngaro Theodor Herzl, nacido en 1860. Ahí tenemos una imagen de él. En 1896, Herzl publicó un pequeño libro titulado El Estado Judío, que proponía el establecimiento de una nueva patria judía. En él menciona a Palestina como un posible lugar para este Estado, pues la Biblia indica en la lectura de Herzl que Palestina era el hogar de Israel antiguamente, en tiempos bíblicos. Eventos posteriores como la masacre de Kishinev en Rusia en 1903, en la que murieron cruelmente 47 judíos, atizaron el debate de un lugar seguro para este pueblo. Entonces, aquí, ¿cuál es el argumento principal? Empieza el libro pues haciendo énfasis en la violencia que han sufrido históricamente en esta época los judíos, ¿no? El famoso antisemitismo, o pues, más precisamente antijudaísmo de la Europa de finales del siglo XIX y de la emigración o grandes movimientos que hubo tras las guerras mundiales, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. Esto es importantísimo, el éxodo, es decir, que se volvió necesario, la argumentación es encontrar un lugar idóneo para todas estas personas que venían huyendo de las diferentes guerras de Europa y del antisemitismo general europeo hacia una nueva región. Esa es como la lógica, la argumentación desde autores prosionistas como Gordis. Eso es importante que se sepa, ¿no? Entonces, aquí ya hemos explorado mucho la parte de Palestina, pero en la parte de la argumentación pro-Israel, pues es que están huyendo, ¿no? De la violencia, de las guerras y de la violencia contra la religión judía. Vean, el autor deja ver entre líneas y de manera sutil, como ya lo hemos hecho antes aquí en Arcadia, México, que uno de los objetivos de la Primera Guerra Mundial por parte de aliados como Reino Unido y Francia fue recuperar Jerusalén para la causa sionista a través de los acuerdos secretos de Sykes-Picot en 1916, ciudad perdida desde las cruzadas y administrada hasta ese momento por el Imperio Otomano. Entonces, aquí es cuando empezamos a hacer ahora sí análisis geopolítico. Es decir, ya que uno ve cuál fue el resultado de la Primera Guerra Mundial en el sentido de la caída que aquí hemos analizado con profundidad del Imperio Otomano y del surgimiento de esta administración franco-británica en la región, pues obviamente que en el largo plazo sí se puede llegar a interpretar, a leer en esta vertiente hermenéutica como la venganza contra la derrota ante Saladino, ¿se acuerdan, no? En el túnel del tiempo, uno lo ve con el largo plazo. Entonces, esa es la hipótesis que yo digo. ¿No habrá sido entonces que el objetivo de la caída del Imperio Otomano y por tanto de la Primera Guerra Mundial haya sido, entre otros, quizás uno de los más importantes, recuperar Jerusalén para Occidente? Por eso yo le llamo a la Primera Guerra Mundial la última cruzada. Pero ese ya es su servidor, Miguel Cabrera, no tienen por qué hacerme caso, nada más lo pongo ahí como hipótesis para hacer análisis y no nada más presentar la información. La Primera Guerra Mundial como la última cruzada ya en el túnel del tiempo. La revancha contra el Islam de Saladino. Importante, ¿no?
porque sí recuerden ustedes que al final, pues como las series incluso lo muestran las películas, ¿no? Las cruzadas las perdieron, las perdieron los occidentales, perdió la cristiandad. Bueno, recuerden aquí ustedes que nosotros hacemos uso de la historia no para darle un enfoque histórico al tema, sino para complementarlo con la coyuntura geopolítica. Si nos vamos al fondo histórico, pero es una herramienta más en la coyuntura que vemos hoy en día. Esto es importante recordarlo. Vean, luego entre 1882 y 1903, sigue comentando el autor, se llevó a cabo la primera aliyah o migración judía a la tierra de Israel. Él no dice Palestina, ¿no? Él dice la tierra de Israel. Obviamente que sabemos que pues, es Palestina. La segunda aliyah o este movimiento migratorio se dio con 40,000 judíos, se llevó a cabo entre 1904 y 1914, que poco se sabe, ¿no? Se conoce mucho más la Nakba o las intifadas, ¿no? Las famosas intifadas, que este movimiento de inmigración pro-Israel, llamado las aliyas, o estas inmigraciones a la región de Palestina, Jerusalén, Tierra Santa, Tierra de Israel, como le quieran llamar, pero que pues sí podríamos llamar Israel, Palestina, Palestina, Jerusalén, etc. Entre 1880 y 1940, la población judía en Palestina aumentó de 20,000 a 450,000, una auténtica reingeniería social, lo cual enfureció a la población árabe, pues cómo no. En Arcadia, México, pensamos que ello marcó el origen de la violencia en esta zona. La Segunda Guerra Mundial atizó la migración a Israel en Palestina, ¿no? Que es un poco la tesis del autor, y más en la Segunda Guerra Mundial, si de por sí ya se veía, ¿no? Este movimiento migratorio, pues con Hitler y su antijudaísmo, pues para lo que funcionó también fue para mover todas esas personas, canalizarlas, estos judíos, a la región. Luego vean, en 1947, la ONU votó a favor de terminar el mandato británico de Israel. Esto quizás, yo creo que ahorita me equivoqué, lo tuve que haber puesto en rojo, así como pusimos en rojo lo de acá abajo. Esto también lo tuve que haber puesto en rojo porque esto es lo que detona acontecimientos importantísimos de liberación de Israel del mandato británico. Vean, 33 países, incluyendo la Unión Soviética, Estados Unidos, incluyendo la Unión Soviética, Estados Unidos, Suramérica y Europa, votaron a favor. 13 países como Irak, Irán, Afganistán, Egipto, Arabia Saudita, en contra de la resolución. Aquí yo puse mi comentario personal, pues obvio, porque esto iba a generar que los árabes iban a estar en contra. Esto iba a generar una mayor migración, hasta entonces muy controlada por Reino Unido, de judíos a Palestina, lo que crearía más violencia entre judíos y musulmanes. Porque ya ven que con el mandato británico había muchísimas trabas para que incluso los mismos judíos entraran a Israel, ¿sí? Israel/Palestina. Esto es importantísimo que se sepa. Incluso comenta el autor que durante la época de Hitler llegaban las hordas de judíos a Israel y no los dejaban entrar por el férreo control migratorio que se habían puesto desde la declaración de Balfour en 1917 y del que se pretende liberar entonces Israel con sus guerras de independencia. Quitar esa traba de la migración. ¿Ya vieron qué importante, qué interesante, no? 6 meses después, Israel declaró su independencia, obviamente con una guerra. Ahorita vamos a verlo rápidamente. Y ahora sí, entonces, David Ben Gurion, antes llamado Grun, solo que esto no lo dice Gordis, esto lo dice Nur Masala, se llama, ¿no? Masalha, perdón. Masalha. No es Gurion, es Grun. Fue el primer ministro de Israel e históricamente muy criticado por su sionismo radical. Aquí está en la foto, véanlo, tiene ahí cierto parecido con Schopenhauer, el filósofo alemán. Promovió el llamado Plan Dalet,
de gran beligerancia contra el pueblo árabe. Al final de esta guerra, llamada por el autor la Guerra de Independencia de Israel, pero ven el enfoque, ¿no? O sea, el enfoque sionista es a favor, es la guerra de independencia de Israel. No es, dirían los que son pro-palestinos, la guerra de defensa de Palestina, aquí es la guerra de independencia de Israel. De estos años, la población árabe se redujo a solamente 156,000, equivalente al 20% de su población total, una drástica reducción de la población árabe musulmana de la mano del plan Dalet de David Ben Gurion. Importantísimo lo que estamos diciendo. Bueno, en las décadas de los 50 y 60, la colisión de culturas continuó. Ataques originados por grupos de resistencia palestinos conocidos como Fedayeen eran muy frecuentes, guerrilleros, podríamos decir, incluso desde la óptica sionista occidental hasta de terroristas, ¿no? Los terroristas palestinos de los Fedayeen. Estos ataques culminaron en la llamada Guerra de los 6 Días de 1967 con la victoria de Israel. A partir de entonces y con varias diferencias, comenzó una migración de judíos seculares de diferentes orígenes étnicos a Israel, aunque fueron segregados por parte de los judíos ashkenazí de marcada etnia blanca europea. O sea, la idea de los sionistas, la idea de Herzl y allegados era crear una especie de Israel con una proclividad secular y en gran medida, pues con un núcleo de europeos de etnia blanca europea, judíos de etnia blanca europea, ¿no? Los famosos judíos ashkenazí. El autor comenta que, por otra parte, en esto pues piensen ustedes en un Krause, ¿no? En un Zuckerberg. El autor comenta que, por otra parte, los judíos mizrahi son de una vertiente más devota, menos seculares, pero asociados a la derecha conservadora de Israel, que hoy podríamos decir que en ese sentido Netanyahu es más de corriente mizrahi. ¿Sí me estoy dando a entender? Esto es importante porque las marchas recientes y protestas que ha habido contra Netanyahu han provenido en gran medida de la población secularista judía de Israel, es decir, más proclive a los judíos ashkenazi. Yo ahí me pregunto, George Soros contra Netanyahu, y la pregunta creo que es válida porque se sabe que son, pues, acérrimos adversarios, ¿no es cierto? Bueno, entonces continuemos. Vean, la animadversión en esta zona dio origen a otros conflictos como la Guerra de Yom Kippur de octubre de 1973, que enfrentó a Israel contra una coalición de países árabes dirigidos por Egipto y Siria. Estamos ya en Yom Kippur, toda la beligerancia. Esto es parte del episodio de la confrontación étnica, filológica, religiosa de esta zona. Tras la muerte de Ben Gurion o de David Grun, subió al poder su adversario Menachem Begin en 1977, quien hizo la paz con Egipto, lo que le valió un premio Nobel. Bueno, esta paz se rompió con los próximos conflictos en Shatila, Líbano, en el 82, donde fuerzas anti-israelíes, conocidas como la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, tomaban fuerza. Se dieron continuas masacres en Shatila, Líbano, por parte de soldados israelíes. En 1980 surgió un nuevo antagonista llamado Hamas, que invoca al Islam para destruir Israel. Estamos hablando de Palestina. Y nota de Arcadia, hoy en día,
Si no lo sabían, pues Hamás palestino tiene fuertes vínculos con Irán. Ya ven que Irán e Israel son enemigos. Enemigos. Israel e Irán son enemigos. Y Hamás es una vertiente un poco más pues radical de esta idea de una Palestina libre. Vean, ahorita vamos a ver por qué, tantito los acuerdos de Oslo, ya del 93 y 95, fueron un intento para dar paz a la región en los que se creaba por fin una autoridad palestina, ¿no? O sea, después de 100 años de guerra, una, ¿no?, a favor de Palestina. Sin embargo, según el autor Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, no dio muestras de querer terminar la violencia y entre el 94 y 96 aumentaron los ataques palestinos contra israelitas más que nunca. Recuerden ustedes que personas como los Fedayeen eran de estos pues guerrilleros, ¿no?, a favor de Palestina. Es importantísimo que tomen nota de los conceptos, es decir, si es Nakba, si son los Fedayeen, si son Hamás, palabras que nos suenan raras, pero que en el mundo semita son muy importantes, es decir, en el mundo hebreo y árabe, por ejemplo, aquí el plan Dalet, ¿no?, de Ben Gurion, todas estas cosas que son como pequeñas son muy importantes. Lo de la primera aliyah, la segunda aliyah, todo esto, conocer los idiomas, conocer el hebreo, conocer el árabe, conocer la historia, lo que decíamos de la Palestina de tendencia helenística de la antigüedad. Esas cositas que son aparentemente pequeñas son hiper importantes y dan un matiz mucho más profundo al análisis multidisciplinario. Bueno, entonces vean, continuábamos con el surgimiento de Hamás. Luego vean, en 2001, con el ascenso de Ariel Sharon, aquí en la foto. Bueno, antes de seguir, Menahem Begin fue el que sustituyó, decíamos, al primer ministro Gurion, ¿no? O sea, primero es Gurion, luego lo sustituye esta segunda, y ya en el 2001, más adelante, llega Ariel Sharon como primer ministro de Israel, y las cosas comenzaron a cambiar. Sharon se pronunció a favor de la creación del Estado de Palestina y retiró tropas de Gaza, ¿no? Un poquito como para darle estabilidad a la región, que amainara por lo menos un poco la violencia, bueno, entre comillas, ¿no?, amainar, y desde entonces jamás se ha mantenido como una facción política importante en Palestina. Luego vean, en Líbano, la agrupación militar conocida como Hezbollah se ha mantenido como una amenaza a Israel. Y nota de Arcadia, si no lo sabían, así como con Hamás en Palestina, Hezbollah del Líbano tiene fuertes nexos con el gobierno de Irán, ¿sí? En esto de la guerra que hay entre Irán e Israel. Bueno, el autor destaca, finalmente, los logros económicos y tecnológicos de Israel, que es un poco lo que hemos visto a la fecha. Ya saben ustedes, pues, la supertecnología que se sabe que tienen, el Mossad, el Iron Dome, que muchas veces se ha visto cómo funciona. Aquí, pues, no pude poner yo un video, pero sí han visto quizás ustedes en redes cómo funciona el domo de hierro contra los misiles que lanzan a Israel, ¿no? Estos que los interceptan en el aire, pues obviamente de la mano de la tecnología tan sofisticada que tienen ahí en alianza, por supuesto, también con Estados Unidos, ¿no? Del binomio Estados Unidos-Israel. Y ya para finalizar, unos mapas más o menos de cómo fue avanzando la cuestión. Vean, 1917, 2020, la parte verde, pues, era la Palestina original, y la parte en azul es la Israel actual. Y otro mapa que da otra panorámica, vean.
Jerusalén está en esta parte de acá. Está el mapa. Y pues lo interesante, ¿no? Que podría uno comentar, si uno se pone a pensar tantito, pues es justamente que en el Imperio Otomano y antes, desde la llegada del Islam con la dinastía de los Omeyas, la interacción, la convivencia entre el Islam y las demás religiones monoteístas era usual, no nada más con el Imperio Otomano, que ya venía en decadencia, ¿no? Por las revueltas que hubo del primer Estado palestino antes de las guerras mundiales. Ya existía históricamente esta convivencia, pues vamos a llamarle pacífica, si se le puede llamar así, de las tres religiones monoteístas. Y entonces, desde esa perspectiva, lo que hace que en el siglo XX destaque o empiece a haber esta gran violencia, pues desde mi punto de vista tiene que ser la beligerancia de Israel para con los árabes. Entonces, desde el punto de vista musulmán árabe, ellos nada más están defendiendo, ¿sí? No es como que los israelitas quieran convivir pacíficamente, ¿verdad? Y bueno, si a esto le sumamos también algo que ya no se menciona en estos libros, que es justamente que gran parte de lo que está en juego son las ideas teológicas detrás, pues sí aumenta la complejidad del análisis, porque vean ustedes, por algo mencioné acá, de manera, incluso lo destaqué en rojo, la mezquita de la Roca está construida pues prácticamente arriba, donde antes estuvo el templo de Salomón. Y ahorita los sionistas traen la idea de reconstruir el templo de Salomón. ¿Y cómo le van a hacer si está la mezquita de Al-Aqsa? O la mezquita de la Roca. ¿Alguien de aquí se sabe la historia de esta mezquita? ¿O por qué es tan importante para el Islam? Es pregunta. Yo no me la sé, pero es la mezquita que tiene es un cubo negro. ¿Es esa, Miguel? ¿O la estoy confundiendo? Esa que tú dices, mi estimada Susana, es en Arabia Saudita. Ya, no. Es en la ciudad de Meca, es en Meca. Sí, sí, ese es importantísimo y qué bueno que lo comentas para dar un énfasis también de la panorámica teológica, ¿no es cierto? O sea, en el mundo islámico, las tres ciudades más importantes son Meca, que es la que tú comentas, donde van los peregrinos por disposición islámica, tienen que ir una vez en su vida a hacer el Hajj, así se llama, que es darle como la vuelta a ese cubo, exactamente. Esa es una, ¿no? Luego Medina, bueno, sí, un poco lo habíamos visto, pero es importante retomarlo. Medina, donde vivió también, donde se fue a retiro el profeta Mohammed y tuvo las revelaciones coránicas en una cueva. Y finalmente, esta ciudad, Jerusalén. Y tú vas a preguntarte, bueno, ¿y por qué es tan importante para el Islam si está en Palestina? Bueno, pues porque en la narrativa teológica islámica, el profeta estuvo en esta zona, aquí donde está la mezquita, ahí estuvo el profeta. Y ahí él vivió, de algún modo, una experiencia mística que conocen los musulmanes como Miraj. Miraj. Entonces, según la religión musulmana, el profeta, mientras estaba en alguna de sus oraciones, fue trasladado en las espaldas o en el lomo de un animal mitológico llamado Burak, transversalmente así en línea horizontal, donde estaba en Arabia Saudita en menos de un segundo a esta zona de Palestina. Y de ahí, donde, o sea, podríamos llamar, primero fue una especie de viaje místico horizontal, de Arabia Saudita a Palestina, en el lomo del animal mitológico Burak, ¿no? Y en un segundo momento tuvo una ascensión mística a los cielos hacia arriba, ¿no? Podemos decir que de donde está aquí esta mezquita, donde está el templo de Salomón, hacia arriba, hacia los cielos, según se lee en el Corán. Entonces, los musulmanes en esta época, el 691 después de Cristo, construyen la mezquita de la Roca para recordar la experiencia del Miraj o de la ascensión mística del profeta. ¿Sí? Entonces, por eso
es que es tan importante, pero pequeño problema, está construida donde antes estuvo bíblicamente el templo de Salomón. Entonces, los sionistas, los cristianos sionistas, lo que esperan es que en algún momento se pueda construir dicho templo, el famoso tercer templo. El de la época de Cristo fue el segundo templo, ¿no? Que incluso el mismo Cristo, según la Biblia, profetizó que iba a ser destruido, y que uno de los grandes historiadores judíos, greco-judíos, pues da cuenta de este evento, ¿no? ¿No es cierto? Es cerca del año, no recuerdo muy bien si fue cerca de 80 después de Cristo, que los romanos destruyen el templo de Salomón, que fue el segundo templo. Entonces, esa es la disputa a nivel teológico, muy importante, muy interesante ver, entonces, que el sionismo tiene toda una arquitectura también, digamos, bíblica, que se contrapone en algunas partes o que se imbrica con la historia del Corán. Por eso decía yo que sería interesante quizás ver más adelante la historia, un especial, si quieren vamos a llamarle así, especial teológico, no sé, del templo de Salomón. Creo que eso sería muy buena, pues, complemento a estas ideas. Como que Gilberto tendría unos problemas de conexión. Pero bueno, entonces, en esencia hay diferentes trasfondos, son las capas geopolítica, teológica, religiosa, pero pues que se sepa, ¿no? Que la historia de Israel y Palestina es antiquísima, incluso hay todos los registros que se saben que son, pues, los árabes, los musulmanes y los judíos, pues, parte de una misma familia, ¿no? Descendiente también del profeta Abraham, ¿no es cierto? Bueno, ya casi para cerrar, entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario? No, todo muy interesante. No, muchas gracias. A ver si antes de que se nos vayan, Salvador quiere comentar algo. ¿Te encuentras ahí, Salvador? Sí, estoy aquí. No sé si me escuchas. Yo sí te veo muy bien y Sí. veo muy bien la exposición. Bueno, primero que nada, si me permites unos minutos, Miguel Ángel. Con gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un trabajo extraordinario de Arcadia, México, de abordar temas históricos que tienen que ver justamente, como lo indicas tú, con la geopolítica. Primero, el agradecimiento y luego reconocer este trabajo. Y así por regiones o por zonas o incluso por países donde hay conflictos que siguen latentes y que tienen justamente un pasado que los delata y que, bueno, ¿a quién le das la razón? O quién es el que tiene la razón. Pero justo la verdad histórica es muy importante para encontrarle el sentido, digamos, tanto a las pugnas como al sentido de la lucha, como finalmente a las alianzas geopolíticas que se dan en el momento, porque todo es importante, es decir, la parte histórica, la parte analítica, un poco como lo comentas tú, desde el punto de vista multidisciplinario. Eso me parece digamos, fundamental. Entonces, bueno, primero que nada, insisto, agradecerte. Habrá otra ocasión en que podamos comentar un poco más sobre el tema geopolítico, pero simplemente me limito a decir que hay que reconocer el trabajo que estás haciendo, Miguel Ángel Cabrera, y con esta expresión de Arcadia México, porque la geopolítica, no solo en México, sino en el mundo, adolece de buenos analistas. Entonces, me parece que tú estás haciendo un trabajo importante, fundamental, no solo en México, sino de México para el mundo, que es lo que hace falta. Es decir, siempre la visión geopolítica, que es un poco, no es un poco, es un mucho complementaria, justo porque tiene este enfoque multidisciplinario, pero no solamente esto, sino porque enfoca los problemas desde el punto de vista de las disputas de poder, las disputas entre países, y cómo se está recomponiendo o descomponiendo en muchas ocasiones el mundo. Y esta parte del conflicto Israel-Palestino es, como tú bien lo señalas, además de este origen histórico muy clave, muy importante para entenderlo, es clave y es fundamental en esta región del Asia Menor, en esta región donde pues ahí las grandes potencias están siempre
disputando regiones, particularmente recursos, están siempre en busca de aliados para la extensión de sus propias políticas. En el caso de Europa pues es muy claro, en el caso de Estados Unidos también. Entonces, y bueno, esto es entonces, digamos, clave para poder entender lo que nos ocurre ahora. Entonces, bueno, termino aquí felicitándote, Miguel Ángel Cabrera, por estos esfuerzos. Muy interesantes las biografías. Espero me puedas hacer el honor de compartirlas, porque para revisarlas un poquito con más cuidado, porque insisto, me parece que es una síntesis muy importante. Y bueno, pues estamos a la orden, Miguel Ángel. De todas maneras, vamos a seguir en comunicación. Tienes el compromiso con un servidor, y lo digo de una vez aquí con tu público, tienes el compromiso, vamos a tener la presentación de un libro sobre el tema de geopolítica. Entonces, el libro se llama, de hecho ya se llama así, ya está registrado y todo, Dossier, Geopolítica y Multipolaridad. Va a ser pronto en el Club de Periodistas de México. Y bueno, voy a tener el honor, les comento a tus invitados, de que tú me acompañes en los comentarios de esta presentación. Entonces, bueno, es un honor para mí, Miguel Ángel, te lo digo con toda honestidad, y reconocer ese trabajo, como ya en algún momento lo platicamos en persona, reconocer ese trabajo que, insisto, a México y a Latinoamérica en particular le hace mucha falta. No solo entender la geopolítica desde el punto de vista clásico, como se concretó a partir del siglo XIX y se llevó a la práctica durante el siglo XX, por primero los grandes geopolíticos, geógrafos, por cierto, de origen, y luego por las grandes potencias en disputa que usaron la geopolítica muy bien como herramienta para todo el tema de la conquista y disputa entre potencias del territorio europeo y mundial, etcétera, sino que, vaya, pues insisto, la geopolítica es importante para nuestros países como México, porque tenemos que darle la vuelta a la geopolítica. Tenemos que darle la vuelta a esa visión de disputa entre poder, es decir, utilizar la herramienta del poder para ver por dónde le entramos nosotros, como ahora lo que se conoce como el sur global. Pero fíjate que aquí está resultando una cuestión muy interesante. Si quieres, en algún momento dado lo platicamos, porque ahora el sur global está resurgiendo. Un poco podría ocurrir, ¿por qué no?, en esta región del mundo del conflicto Israel-Palestina, porque Israel, por cierto, no la tiene fácil en este nuevo enfoque geopolítico, pero no es el momento de platicarlo, lo podemos platicar después. El asunto es que, insisto, utilizar la geopolítica como una herramienta del poder, sí, pero para ver qué hacemos con nuestros países, y México incluido, porque México ha vivido a la sombra, lo sabemos, a la sombra de una gran potencia imperialista, que bueno, hegemónica desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Entonces, ahí le dejo, felicitarte nuevamente, y pues adelante. Pues te agradezco mucho tus palabras, mi estimado Salvador. En efecto, Salvador pues es editor de la revista Voces del Periodista, donde él tiene su columna. El libro que vamos a presentar, Dossier, es de algún modo la suma de sus artículos en los portales, en la revista, y él tiene su portal, aquí lo comparto en el chat, geopolítica.com, geopolítica con acento en la primera I, y ahí van a poder entonces ustedes suscribirse a la revista. Insisto, es una revista de primer nivel, escribe el mismo Salvador, y también escriben personas como Pepe Escobar, Chesudovsky, están allá escritos también Daniel Stulin, y muchos otros que son pues grandes plumas. Entonces, pues rescatar también la labor del análisis en español, que a veces pues se pierde, ¿no? Tú sabes muy bien, y ustedes también, mis queridos colegas, que a veces en inglés hay más información, pero también desde la trinchera en español, pues estamos haciendo nuestra aportación. Es un trabajo además apasionante, ver hacia dónde va el mundo, y como tú comentas, pues sí, se merece uno también desde México. También necesitamos, particularmente, pues por eso somos Arcadia México, que se sepa que en México estamos haciendo pensamiento, que estamos intentando que se escuchen nuestras voces, de que estamos conscientes, somos gente despierta, que queremos conocer con mayor claridad lo que está sucediendo en el mundo y aumentar de ese modo nuestra conciencia política, nuestra conciencia social, que creo que es un objetivo que todos deseamos, salir un poco de la
del placer que nos dan las redes sociales, el Netflix, y abocarnos a darnos cuenta cómo es el mundo y cómo está funcionando, ¿no? Entonces, pues sí estamos en esta labor y te agradezco mucho entonces que nos hayas acompañado en esta ocasión, mi estimado Salvador, y pues que se suscriban a la página de geopolítica.com, que la lean, y pues sin duda te voy a pasar las diapositivas y el tema da para muchísimo, ¿no? Entonces, esta es nada más la primera parte, quizás en una segunda parte de este tema hagamos ahí el especial únicamente de la reciente coyuntura de Israel desde el año 2000, ¿no? Para acá, desde el auge de Ariel Sharon, ¿no? Y todo lo que está pasando ahorita, cómo está ahí en disputa con territorial, ¿no es cierto? Bueno, pues entonces, si no hay ningún comentario adicional, pues yo les agradecería mucho su asistencia. Nos vemos la próxima semana, vamos a hacer más talleres, ¿no? Porque está interesantísimo el tema, a mí me encanta, si yo por mí fuera, le llevaba aquí 4 horas hablando. Entonces, sigamos con el análisis y oye, mi estimado Salvador, ¿ya tenemos fecha de la presentación? Para que mis amigos vayan. Es el próximo jueves 24. ¿24 es jueves? Muy bien. Sí, jueves 24. Ya te voy a pasar te voy a pasar para que me hagas el favor de compartirlo con los compañeros. Ya el programa, ya yo creo que mañana lo tengo listo, pero la fecha ya quedó. Es un jueves 24. Perfecto. Así es. Pues ahí están. Ahí 23 días, 22 días, ya estamos. Pues ya te han escuchado mis alumnos aquí, también para que quien pueda, pues se lance, y yo con mucho gusto les paso tu invitación al grupo, con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues entonces me despido, mis queridos amigos y amigas, gracias por asistir, y a la brevedad les paso la grabación y este PDF informativo, si no hay más dudas o comentarios. Gracias por su asistencia y estamos en contacto. Sigue la Arcadia México. Buenas noches. Buenas noches, gracias.